Yo soy asturiano. Y tenemos una frase muy conocida que dice: a mí no me jode el tiempo. Entonces, que es que en Asturias, como te fíes o tengas dudas sobre el tiempo, pues no vas a hacer nada. Sí, claro. Eso implica coger el coche, moverse por la ciudad, no tener miedo de la lluvia. Pero los madrileños sufren un extraño fenómeno cuando llueve. Sí, es verdad. Nos volvemos locos los madrileños. Que nos lleva a que cada vez que llueve se congestiona todo. Sí. Porque no sé qué pasa. Pero hay un punto de pánico que no solo se congestiona el tráfico rodado, sino que por la acera también la gente anda como rara. También, y las pelas de paraguas, es tremendo, tienes que ir con cuidado. Claro, pero lo paradójico es que no nos podemos mojar los madrileños, somos como gremlins. Claro, pero la idea del atasco es una idea moderna. O sea, no existían los atascos en la edad, o sí, en la Edad Media. Bueno, en los corintios se atascaban. No, había sitios como sitios como la Meca o cosas así, ¿no? Sí, pero bueno, eso es voluntario, o sea, sabes que vas allí a sufrir, pero claro, esto es como hacer es como si como si estuviéramos haciendo la vuelta a la cava, pero sin ningún tipo de componente trascendente. ¿No? Eso es. No, pero, o sea, sí es verdad que hay algo en el mundo moderno, ¿no? O sea, yo soy un chico 2000, soy la epítome del pensamiento tecnológico, vamos a decirlo así, ¿no? La idea de que había un futuro tecnológico, de que los coches iban a volar, de que íbamos a tener como una especie de sociedad del bienestar. Sí, porque iba a ser un poco tipo de los supersónicos y cosas así. O sea, sí, ¿no? Claro, mi duda es, alguien que dedica su vocación, que es aquello para lo que está llamado, a la música tecno, es porque había un sueño tecnológico detrás. Ahora decías por mí eso. Sí. ¿Había un sueño tecnológico detrás? Un poco, pero no demasiado. No, en mi caso no, ¿eh? No mucho. Y de hecho, es decir, por ejemplo, Kraftwerk era un grupo muy retro. Sí. Muy retro, no era futurista. Era un grupo que hablaba del futurismo de los años 20 y 30. Claro. ¿Te acuerdas las fotos en las que salen ellos incluso posando? Sí, un rollo. ¿Sabes? Y hablaban de radiactividad como se acabara de descubrir de repente en los 70. Y era una cosa que, ¿sabes? Es decir, que les gustaba jugar era retro. A ver, es que... Y el tecno, no sé, la cosa de convertirlo en futurista... Pues, incluso, es decir, éramos futuristas, pero futuristas de Marinetti, que era muy retro. Vale. De todas formas, yo nunca fui muy futurista, ¿eh? Eso era más Salvador Dalí y tal. Claro, pero porque yo creo que el futurismo siempre tiene un componente. O sea, por ejemplo, tú ves Julio Verne. Julio Verne era... Sí, Julio Verne sí me gustaba mucho de pequeño. Sí, pero era futurista. Sí, pero era steampunk. 20.000 leguas de viaje submarino era futurista. Sí, pero era steampunk, era con esas máquinas así oxidadas, maravillosas. Que le te disparando un cañón a la luna, o sea, cosas así. Sí, pero ese futurismo era muy bonito. No, a mí el futurismo de ahora de los ordenadores no me acaba de convencer. Claro, pero hay un lo uso como hay que usarlo, pero bueno. Pero hay un futurismo, hay un pensamiento futurista tecnológico donde no hay atascos. Somos todos muy delgados, muy guapos, muy polite, ¿no? Y la gente iba como disfrazada con pijamas. Bueno, o sea, o medio uniformada. Sí, bueno, es el rollo de estar. Tipo la fuga de Logan y cosas así. Maravillosa película. Y a los 40 años, extraordinaria. Yo ya estaría muerto hace un montón. Me acuerdo cuando sacaron la nueva generación de Star Trek, me acuerdo que en el ABC de Anson sacaron una crítica que se llama Místicos en chándal. Bueno, había un puntito místico en Star Trek, sí. Claro, había un punto New Age, porque luego dicen cosas como delfines y canto de las ballenas y no sé qué. Había un rollo de New Age. La duda es, toda aquella proliferación de estilos o sea, en aquel momento que surgían como estilos que tenían una... O sea, había una lectura... ¿Pero esa época te refieres a los 80 o a la época de Julio Verne? No. que aquella época sí que fue interesante. No, la época... O sea, yo en la época de los 80, que estaba todavía en periodo infantil de concepción luego la he visto hacia atrás y era una época de mucha exploración. O sea, como de... Sí, bueno, no tanto, ¿eh? No, sin mitificar. O sea, yo no estoy... Es decir, en los primeros años sí, es decir... Pero claro, eso venía de los 70, es que los 70 fueron mucho mejores en muchas cosas que los 80, ¿eh? En las drogas.
En las drogas también. Las drogas en el sexo, ¿no? Mucho mejores. O sea, la no necesidad no existía el SIDA. Claro, por eso era mucho más libertad en los 70 que en los 80. Claro, pero la idea era una libertad... Una libertad individual. En los 80 una libertad política. Pero me parece interesante este concepto de libertad, porque, o sea, en Salve tienes una frase... De quien quería. ¿Perdón? La libertad de quien se atrevía a tenerla, ¿no? Claro, no, y había un orden social establecido. O sea, quiero decir, todavía no había llegado una... Bueno, pero estaba la contracultura y tal. Es decir, bueno, pero la contracultura necesitaba una cultura establecida contra la que contradecirse. Claro, ¿no? O sea, eso es lo bueno. Sí. Lo de pensar es pensar contra algo, ¿no? Es decir, entonces había un algo. Te podía gustar más, menos, pero había un algo contra lo que pensar. Hoy yo encuentro dificultades, vamos, lo hemos hablado aquí muchas veces, para entender cuál es el algo contra el que pensar. O sea, me costaría, ¿no? O sea, y en ese momento yo creo que sí que todavía había algo de instituciones contra las que pensar. La diferencia es que entonces, en los 70, es decir, la contracultura era una cosa que se consideraba más bien de izquierdas o anarquista o lo que sea. Ahora lo que sería contracultura, pues enseguida te llaman ultraderechista y cosas así. ¿Crees? O sea, es decir, mira lo que dice Sid Vicious. No, Johnny Rotten, de John Lydon. Claro, que era mucho más divertido entonces y que resulta que ahora los rebeldes son la derecha. ¿Sabes? Que la izquierda es quien se ha convertido en... ¿El punk era de izquierdas? En teoría sí, vamos, era anarquista, pero no... No era nada, en fin, en realidad no era nada. Es decir, Joselada ha querido dar una cuestión política, pero en realidad era un estar en contra de todo o simplemente una pose. Yo es que hay una serie ahora... Pero el establishment sí que era más o menos de derechas, con lo cual si estabas fuera te podías situar a la izquierda. Ahora ya es muy complicado decir que el establishment es de derecha, porque el establishment es una cosa amorfa. No, ahora el establishment es casi más de izquierdas, por lo menos en España lo es. ¿Pero es de izquierdas? Bueno, digamos que... no, de izquierdas no. Digamos que el capitalismo, el mercado... No, pero es que la izquierda no es así tampoco. Es fuertemente capitalista. Claro, la izquierda es el World Economic Forum, el FMI, la Agenda 2030, ¿sabes? Es decir, la izquierda ha dejado de ser revolucionaria y ha dejado de ir en contra de las cosas o de pedir libertad, al revés, pide pensamiento único. Han cambiado mucho las cosas de los 70 ahora, entonces era más divertido, yo creo. A ver, los 80 es que fue otra cosa, ¿eh? ¿Por? Porque era igual, porque era más tonto y más divertido todo. En los 70 es cuando la gente... De hecho, el punk es de los 70, no de los 80. Claro, pero tú, en los 80 ya es todo muy comercial y muy de vamos a pasárnoslo bien y ser muy divertidos y salir mucho por las noches. ¿Y tú cuándo decides ejercer tu vocación en la música? ¿Y cómo? Bueno, yo desde muy pequeño empecé, dije a mi padre que quería dedicarme a la música, me dijo, pues tienes que ir al conservatorio, y fui unos cuantos años y lo pasé fatal, muy mal. El conservatorio es una mierda. Horroroso, lo pasé muy mal. Y no te inculcaron un odio por la música, pero casi. Pero casi, sí. No, y luego como a los 14 años ya empecé a tocar con grupos y tal, y ahí los grupos me decían, ¡ay, qué bien tocas! Y dije, a la mierda, el conservatorio. Luego me he arrepentido de haberlo dejado. Claro, pero... Hice 3 años de conservatorio, que eso es lo malo, que hacer 3 años de conservatorio y no es nada, ¿eh? Normalmente 3 años de alemán, en las bandas siempre alemán. había uno que había pasado por el conservatorio. Sí. O sea, que era un poco el que... Igual, el que se encargaba un poco de que la cosa sonara en los Sex Pistols también. Sí, no sé sí, qué. Bueno, claro. Claro, pero la idea es, oye, ¿por qué la locura de la música? O sea, ¿por qué? Bueno, la locura. Yo entiendo como locura porque es un camino muy poco transitado, no normativo, ¿no? Sí, pero ¿en qué momento no es una afición y de repente es una forma de vida o una carrera, ¿no? Que tú asumes. Bueno, yo quería dedicarme a la música y vivir de eso, desde luego. ¿Pero y por qué? Ay, porque es que el mundo del rock era una maravilla. Es decir, mis ídolos... Pero estoy hablando de los años 70, es decir, cuando tenía 13, 14 años. A mí me gustaban King Crimson, Genesis, Yes, y bueno, David Bowie. Es decir, era muy 70. Que luego está fatal visto. Luego luego de repente llegó el punk y había que negarlo todo. Sí. Bueno, menos David Bowie, que se salvaba. Sí. Bueno, Kraftwerk es un grupo de los 70 también. Sí. Y entonces hay un momento en el que... Bueno, el Can, el krautrock, me encantaba todo. Y la música electrónica alemana, así, Tangerine Dream, la música electrónica cósmica. Claro, pero yo no sé si ya voy a explicar que tus grandes obras, vamos a decirlo así, o tus grandes obras, o incluso tu vocación definitiva, pasa más por la música techno. Si lo podemos... Sí. No sé si prefieres otra etiqueta. Sí. Y además sí, hicimos el primer simposium techno.
Es decir, que de hecho el nombre se nos ocurrió ahí, o se le ocurrió a Servando, lo de llamar techno. Digo, pues vale. Que entonces el techno no se usaba afuera, ¿eh? Fuera de España se hacía synth pop. ¿Sí? O electronic pop, pero lo de techno... Pero fíjate, tú dices King Crimson y de repente dices, no, techno. Y se produce una transformación en quién eres tú a nivel artístico. Sí, pero bueno, no hay qué edad, tanto, más o menos? Pero no es tan radical eso, ¿eh? Es decir, de Kraftwerk o David Bowie o del krautrock. Es decir, David Bowie hizo 3 discos. ¿Joy Division? Sí, me gustaban mucho, pero yo no me sentía muy identificado con Joy Division, con New Order más. Pero en aquel momento sí, bueno, yo pasé de ser un hippie a un new romantic. ¿Sabes? Me vestí de punk durante un verano, pero nunca me gustó el punk, de verdad, ¿eh? No. Claro, pero... nunca me gustó, me gustaba, pero yo no me consideraba un punk, de verdad. Pero fíjate, es muy bonito eso del pasé de ser, ¿no? Tú eres Luis Prosper, ¿no? Pero hay un momento en el que tus gustos, el arte que te expresas, que consumes y con el que conectas, ¿no? Primero son guitarras, es un sonido 70 hippie, has dicho... Y de repente cambias y dices, no, aquí hay algo, hay algo que me convoca, ¿no? Pero eso se hizo, es decir, al margen de decir, claro, pasamos de Yes o Genesis a Sex Pistols, sí que dices, hostia, qué diferencia más grande. Pero David Bowie venía de hacer Heroes y el Lodger y ¿cuál era el otro? Y Low, que los hizo en Berlín con la gente que estaba haciendo krautrock allí. Sí, es decir, pero también con Robert Fripp. Y bueno, y Robert Fripp y tal. Es decir, que hubo un paso así que de repente no digo que te tomases una pasta y dijeras, ala, ya está, ¿no? O sea, bueno, pero en el fondo sí que fue un poco así, porque había que cortarse el pelo, ponérselo de punta y tal. Sí que de repente era como, y negar que te gustaba King Crimson y Genesis y Yes y eso, había que negarlo. ¿Y por qué esos gustos musicales en alguien que está creando, o sea, no es solo consumidor pasivo como lo soy yo no creo música, ¿no? Pero tú hay un momento salvo la sintonía de este programa y ahora que mi mujer me regaló con 41 años un piano y me dedico a tocarlo haciendo improvisación. Pero tú coges y con una edad en la que estás construyendo la persona que vas a ser, ¿no? Dices, no, ahora hay un estilo de música. Es que es explicable. Pero yo no me sumé a ningún estilo. Es decir, era un poco como... Fue un poco el zeitgeist. ¿Sí? Es decir, era como... Había que hacer algo que estuviera entre Bowie, Kraftwerk, el krautrock... Si es el zeitgeist, entonces Luis Prosper hoy haría reggaetón. Seguro. Eso bueno, reggaetón trap haría. Claro. Sí, pero sí lo haría, ¿eh? Porque tú creas con los estímulos que estás recibiendo en el momento que forman parte de... Yo lo haría porque me parece genial que la gente joven haga la música de su época. Me parecería muy triste estar haciendo rock sinfónico o algo así, no sé. No, está bien. Claro, pero sí que era el zeitgeist, sí. ¿Y qué era lo que hacía especial y qué era lo que te convocaba del techno? Que luego le pusisteis nombre, pero el hecho de decir, oye, yo voy siguiendo algo y esto es lo que me llama. Porque yo sé lo que me convocó a la música electrónica en el año, pero ya 2000. Sí. Es una cosa totalmente... Lo tuyo era vanguardia. Y en cambio lo mío ya era cuando llega toda Jeff Mills, toda la clase media, las pistas de baile. Claro, no, estuvo muy bien ese momento. No, sí fue la explosión. Sí. O sea, fue cuando ya se convirtió en mainstream. Hay que decirlo, era el reggaetón de la época. Es el momento en el que además las pistas de baile se llenan de gente de clase media que de repente decimos, joder, esto del house está muy bien, entonces sí que tal, el éxtasis también, tal. Sí. El mundo de lo LGB explota también a nuestro alrededor, que esto, claro, las pistas de baile de los garitos de ambiente, los chicos de clase media, tal, todo se empieza a integrar y ya no es una cosa marginal. O sea, que eso es lo llamativo. O sea, es como, ahí se produce una gran... Pero claro, eso empieza 20 y pico años antes con sonidos experimentales, vanguardias artísticas en las que tú dices, no, aquí hay algo. Y quiero profundizar en ello. Sí, bueno, los sonidos electrónicos, sí, pero ya te digo que yo venía de Cloud Souls, Tangerine Dream, es decir, a mí me gustaba la música electrónica antes. Y luego era como, oye, vamos a hacer pop con música electrónica. Era como, y aparecieron Gary Numan y John Fox. ¿Y cómo hacías pop con música electrónica? Porque es que, claro... La forma es tampoco de decir, pensamos como que de repente fuimos súper innovadores, que cogimos unos aparatos y empezamos a hacer... Pues, esos aparatos estaban fabricados por Roland, por Moog,
Eran muy caros. Y eran empresas muy grandes que se dedicaban a fabricar unos instrumentos para que nosotros hiciéramos música con ellos, ¿sabes? No es que cogiéramos una zambomba y la convirtiéramos en otra cosa, ¿sabes? Sí, no eras los luthiers haciendo instrumentos con patatas. Exacto, no éramos los luthiers, eran instrumentos que se fabricaban para que hiciéramos música con ellos. Y hicimos música con ellos. Claro, pero sí hicimos pop, que es lo que la gente quería. Entonces, la gente que ya no quería esos discos de... Pues el Yes Songs, que son como 3 discos y no sé qué, ¿sabes? Como Tales from Topographic Oceans, que es una canción que dura 3 días. Pues no, tiene que durar 3 minutos. Cosas 3 para minutos que la gente lo escuche y le guste. Claro, y para que sea más joven y moderno y no sé qué. Es decir, es verdad que la música de los 70 se había convertido en algo muy seria, pero a mí, yo con 14 años me encantaban esos discos, ¿eh? Me los oía enteros y... Los sigue escuchando, ¿eh? O sea que los discos de Clausus y King Crimson. Yo también, yo los sigo escuchando. Hay una anécdota bastante famosa, que es que era un vecino de abajo. Eso, bueno, es real. Yo tengo un vecino de abajo que debe tener como 16, 17 años. Yo le veo salir con su guitarra, porque debe ir a dar clases de guitarra, vamos a recibir clases de guitarra, y no saluda nunca porque tiene algún tipo de... socialmente no es una persona, digamos, muy funcional. Pero sobre todo los fines de semana, de repente, pues eso, estoy desayunando y suena, pues eso, o en The Court of the Crimson King, otro día te ponen los Stones. Me parece muy bien, es estupendo. Hombre, a veces lo que hacemos son como duelos, ¿no? Entonces, pues yo te voy a poner ahora pero eso está muy bien, de Pink Floyd. Pues igual que a mí me encanta la música clásica y barroca, es decir, Vivaldi, soy súper fan de Vivaldi, por ejemplo, y claro, Vivaldi no es de mi época, ¿sabes? Es decir, hay que oír música de otras épocas. Pero sí que es verdad que yo tengo la sensación, y no es un discurso de nostalgia. Sí, que no tendría que estar todo el mundo oyendo reggaetón. No es un discurso de nostalgia, pero sí que es verdad que ya esa música no representa lo que representaba en los 70. Es decir, que es mucho más difícil que un joven de ahora se identifique con esa música como tú te puedes. De hecho, es muy raro, claro. Por eso digo, que lo decíamos antes. Es decir, yo es que mis ídolos eran esta gente, que eran pues hippies, no sé qué, que ganaban mucho dinero en el mundo del rock. Era así, se ganaba mucho dinero, no tanto como ahora, ¿eh? Porque todos estos grupos luego tampoco vendían tantos discos, no nos engañemos. Claro, pero vivían de eso y luego se iban a vivir al campo, se compraban un manor house en algún sitio del norte de Inglaterra, ¿no? Y vivían en el campo, eran como hippies millonarios. Hippies millonarios. Yo quería ser eso, yo quería ser un hippie millonario, sí. Las pequeñas cosas de la vida, un pequeño yate, una pequeña mansión, un pequeño deportivo. Sí, pero tú sigues vistiéndote raro y te compras un Rolls Royce. Eres un poco personaje, de rosa. Te aceptan que vayas con camiseta de los restaurantes de lujo. Puedes estar en todos los sitios, puedes ir a sitios de lujo y a sitios cutres. Sacar las patas por delante cuando entran a una entrevista, porque oye, es el personaje. Se espera de mí. Claro, tú eres músico. Vamos, todos los que nos hemos dedicado a la música a esa edad, cuando tienes 14, 15 años, cuando empiezas a pensarlo, te imaginas ir en un escenario con un montón de gente aplaudiendo y con muchísimo éxito. Claro, pero por ejemplo... Luego la música que yo hacía no correspondía con eso. Es decir, nadie... Es decir, un estadio de fútbol lleno de gente ahí cantando canciones rarísimas, que era lo que yo hacía, Pero escogiste música por encima de la literatura, por encima de la poesía, por encima yo estudié literatura inglesa. ¿Y por qué? ¿Por qué música? ¿Por qué elegí la música? Sí. Ay, no lo sé, lo tenía clarísimo. Por eso te digo, me encantaba el mundo del rock. Claro, Era como las leyendas, ¿sabes? Era como los grupos, como cuatro tíos con pelos largos, vestidos así, es decir, toda la iconografía era maravillosa, ¿sabes? De los grupos. Claro, pero cuando tuviste que crear algo, creaste algo que no era eso. Que no era rock sinfónico, dices. No, pero sí que empecé haciendo música en plan Tangerine Dream o Clausuls o cosas así. Claro, pero hay un momento en que el artista... Luego de repente dijimos, vamos a hacer pop, que es lo que está de moda y tal, vamos a convertirlo en... Claro, pero hay un momento en el que el artista... Es que tuvimos aquí a un productor un chaval joven, Mané, que hizo, por ejemplo, la producción de una de las canciones que se llevó al Benidorm Fest, o sea, sería el epítome de lo pop, ¿no? Eurovisión. Sí. Y claro, yo lo que me parece llamativo del creador, del artista creador, ¿no? Del que tiene que asumir que le tiene que poner un nombre a un grupo, que le tiene que poner un título a una canción, que tiene que presentarse ante un escenario vestido de una determinada manera, que tiene que transformar su imagen para proyectar un algo que es lo que va a comunicar como vehículo de comunicación con la audiencia, con el público, ¿no? Es que eso
Es un proceso de creación sobre la propia persona. Sí. Tú antes has dicho una cosa que hemos pasado muy por encima, es, bueno, yo era y luego fui. Y ese proceso de ser o estar, ¿no? Yo que soy, yo... Porque nunca fui nada, de verdad. Es decir, yo nunca fui hippie, de verdad. Porque claro. yo vivía con mis padres en una casa preciosa, ¿sabes? Es decir, y tampoco era punk, porque vivía con mis padres en una casa preciosa también. Y luego es verdad que cuando llegó el techno tal cual, lo que sí que me gustó mucho fue el New Romantic. Pero porque yo me creí que era verdad, me creí que New Romantic era que éramos románticos, pero románticos es como los románticos de 18 y 19. Si se ve ahora el vídeo, por ejemplo, de las ciudades de California, joder, el look es completamente los puentes de la ciudad, todo eso. Sí, bueno, era como un futurismo New Romantic, ¿sabes? Pero ¿cuál era muy tecno, pero yo tenía ¿cuál era la propuesta que te convocaba del New Romantic? Que decías, en ese momento, tú en ese momento que dices, estoy pensando en futuro, ¿no? Pero cuando digo no futurismo, futuro. Pero no era tan futurista, al revés. Es decir, no estoy diciendo que sea futurista. Lo que digo es que había algo en esa propuesta, New Romantic, que dices, aquí hay algo de verdad que sí, pero es que no es como de repente aparece y dices, uy, me voy a sumar a esto. Es como si lo construyes antes. Es un zeitgeist. Es que es como, es decir, por eso decía el zeitgeist, es como, uy, esta gente está en la misma línea que yo. Es decir, tenemos mucho en común. ¿Cuál era esa en el caso de New Romantic? Porque te has dicho una cosa que me gustaría tenerlo, es me lo creí. Ah, bueno, sí, porque acuérdate, no te acuerdas, claro, pero más joven. Es decir, el primer disco de Spandau Ballet, cómo iban vestidos, cómo eran las letras, cómo era la estética del disco, era muy del siglo XVIII, XIX, ¿sabes? Era muy en ese plan. Luego Duran no eran tan así, se vestían, pero no tenían esa... Mira, un aforismo que suelo repetir mucho, y que lo suelo repetir a muchos chavales jóvenes, es que para crear hay que creer. O sea, tú te tienes que creer algo. El amor de tus hijos, el mundo de mañana. O sea, tienes que ser capaz de creer en ello para verlo y construir alrededor de ese puente, ¿no? Para mí es muy difícil ser nihilista y crear. O sea, tú tienes que considerar... Bueno, Nietzsche... que es un falso nihilismo también. Es que no. Nietzsche odiaba a los nihilistas. Nietzsche decía que hay que crear en el mundo cosas que merezcan la pena ser queridas. Hablaba del nihilismo activo. Claro. De que el nihilismo pasivo no servía para nada. El nihilismo activo. Esa idea de, bueno, como no existe un Dios, yo, el demiurgo, tú eres un demiurgo. Eres una persona que has debido de crear. O sea, crear de lo que esté. O sea, no sé si ex nihilo, porque tú mismo estás diciendo que no, que había un zeitgeist, que había un proceso orgánico, ¿no? Bueno, de todas formas, esto lo digo también viéndolo desde ahora, ¿eh? Es decir, en aquel momento te daría explicaciones mucho más. Sí, pero tú imagínate que hay un chaval hoy de 19 o 20 años que está diciendo, joder, es que a mí me pasa algo parecido, que hay una propuesta en la que creo, que me la creo, y que creo que merece la pena que le dedique mi vida a esto. Aunque luego va a acabar todo igual. Sí, claro. Pero supongo que todos los chavales que están haciendo trap ahora lo piensan que están creando. Y que están creando algo que es su generación y que él se siente muy identificado. Es decir, que, a ver, todo lo que podíamos pensar nosotros también. Oye, en ese momento, la pregunta es un poco tópica, pero es inevitable, me temo. Que es en ese momento, que es el momento arquetípico de la movida, ¿cuál es su relación con ese mundo? O sea, realmente, ¿hasta qué punto tú te sientes vinculado a ese mundo? No, sí, pero mucho, pero porque... Es decir, el primer concierto que hicimos, que fue en el Marquis, fue el primer Symposium Techno, ese. Ahí, pues de repente, cuando terminamos de tocar nosotros, Obiformia, y nos vamos al camerino, de repente entraron al camerino Alaska, Nacho, Carlos Berlanga, Bernardo Bonetti, y de repente entraron, nos hicimos como muy amigos, nos acogieron, nos llevaron a casa de las Costus y a casa de Paloma Chamorro, con pues todo Gabinete Caligari, Radio Futura, tal. De repente era como, entramos dentro, éramos como los un poquito más jóvenes, que en aquel momento, claro, yo tenía 18 y claro, tenía 16. Del Madrid. Y entramos ahí directamente, entonces claro, decir, ¿eso era la movida? Sí, yo estaba en la movida, evidentemente, estaba en la élite de la movida, era genial. Y íbamos a todos los conciertos de los demás y a las fiestas privadas en sus casas y tal, claro, totalmente.
Así que yo no puedo decir... Tú no reniegas eso como mucha gente. De eso fue genial. ¿Pero por qué hay que renegar? No, la gente que parece que reniega luego. No sé, la gente llama a la movida, yo que sé, a cualquier cosa también, ¿no? Pero vamos, yo estaba ahí con los que habían creado todo Y no, yo estaba encantado, claro que sí. Claro, pero a mí me parece muy interesante el hecho de que tú creases con intensidad porque creías en algo, en una propuesta. Hablabas antes de Spandau Ballet, hablabas antes del New Romantic. Sí, bueno, tampoco es que Spandau Ballet fuera mi grupo favorito, pero me refiero a ese primer disco. Pero había una estética, ¿no? Una estética. Sí. Que también propugnaba una cierta ética. Bueno, no lo sé. Era como muy... Ay, ¿cómo te diría yo? Era como muy anti-punk, en realidad, el New Romantic, porque aunque era lo mismo, vamos, había salido del mismo sitio, ¿sabes? Pero de repente era como, pues, vamos a ser como súper elegantes y súper petardas y súper exagerados y sí, súper sibaritas y cursis y tal. Y había una propuesta... Era un movimiento muy gay, en el fondo. Bueno, yo es que creo que ese juego entre lo heteroflexible y lo gay siempre ha existido en el mundo. Vamos, creo que hay un juego por parte del artista en el que muchas veces se juega esto y cada generación se sorprende del androginismo y que de repente hay una éramos muy sí, y decíamos que éramos bisexuales y tal, aunque bueno, yo lo decía. Mi cantante era homosexual de verdad, pero y yo lo decía porque... Lo decías por oportunismo comercial, ¿no? No, pero sí, era una pose, era como, es que somos muy modernos. Modernos, ¿no? Y muy no sé qué. Claro, pero tú luego, o sea, yo me plantearía que en ese momento, yo no sé por qué, pero hay como una especie de... España entrando en la modernidad, ¿no? Todos los lugares comunes. Claro, esa es la parte de lo que todos los lugares comunes. La parte de la movida que no me gusta, que es cuando de repente la política instrumentalizó las movidas. Era como, ay, mira qué moderno es España. Pero eso ya fue en el 80, a partir del 83, pues cuando ganó el PSOE las elecciones. Cuando el establishment decide que necesita unos pendientes o necesita algo. Claro. Y a mí eso ya no me interesó. Yo en el 83 me fui a Londres. Yo no... Es decir, para mí la movida fue lo que pasó hasta el 83. Vale. Y luego lo que llaman movida después es los 80 y la bola de cristal y esas cosas. Pero ¿y para ti hay una especie de descreimiento de la propuesta? Porque lo llamativo de ti es que... todo el mundo puede decir, bueno, hay unos años de formación, de juventud, de tal, en donde alguien tiene un exceso de vida, ¿no? Y se pone a crear como un burro, ¿no? Luego, la moda, el estilo, la música cambia, la propuesta decae o se transforma o se vulgariza o se vuelve todavía más vacía, ¿no? Es lo que pasó en general en los 80. Todo empezó muy bien, es decir, la música era muy interesante y luego se fue haciendo cada vez más comercial y acabó todo el mundo metiéndose en el mismo saco. Y todos nos metimos ahí, claro. De repente, con todos los respetos... Era Consistencia el número 1 de los 40. Es que de repente, con todos los respetos, la movida era ole ole o algo así. Claro, por eso insisto, con todo el respeto, pero claro. Sí, entonces era como, fíjate, pues ya no había nada de innovación ni de nada. Era como ser súper comercial. Pero en Inglaterra era igual, pasó lo mismo también. Y tú te bajas, pero sigues... Bueno, no, me quedé, ¿qué iba a hacer? Es decir, claro, actuábamos y sacamos 3 discos, pero intentando ser un poco más alternativos y tal, pero claro, cuando intentabas no ser tan comercial, lo único que conseguías es no tener éxito. Y entonces, como, no tenéis éxito, ¿sabes? Mecano tiene más éxito que vosotros. Digo, coño, ya, pero la música que hacemos no es la misma, ¿sabes? Claro, pero a lo que voy es que tú hasta el día de hoy, con Bretón Armada, sigues componiendo y sigues creando. Bueno, pero ahora ya, porque da igual, ahora no voy a pretender ser número 1. Claro, pero ¿y por qué sigues manteniendo la propuesta, la música techno, ese sonido? Bueno, eso es Big Toxic también, el que tira por ahí. Yo a lo mejor no tiraría tanto por ahí. ¿No? Pero vamos, llegó la cosa de hacer algo juntos y hicimos, evidentemente, pues lo que sabemos hacer, música electrónica, así. Claro, pero fíjate, me llama la atención porque... Pero ya llegó un momento que haces lo que sabes hacer, ¿eh? Yo es que... No sé, me gustaría hacer a lo mejor otras cosas, pero tendría que aprender a tocar otros instrumentos y no sé, es muy complicado. O sea, es por comodidad, o sea, como yo. Ahora ya como se viene a trabajar menos. No, pero... Sí, No, sí, me parece perfecto. La cuestión es que sí que en las letras, Salve, por ejemplo, ¿no? O sea...
en Salve decís cosas como libertad para qué. Creo que es... Eso es de Lenin. Sí. Libertad para comprar o vender, que se puede entender como una recusación de justo de todo ese mundo de los 80, ¿no? Sí. Claro, porque que era el supermercado, ¿no? Luego hay varias en la azotea. Las letras de ese disco tienen mucha... Sí. No, es que la tienen. O sea, en la azotea, creo que es en la azotea, hacéis como una enumeración del paso a la mediana edad de manera decadente, del hombre de familia. Sí. Impulsado por criterios de mercado. O sea, hay una cierta narrativa anticapitalista. Sí. O, sí. No sé si anticapitalista, Sí, un sino poco antimercado. No, pero bueno, y en otros temas, no me acuerdo ya ni cómo se llaman las canciones. Felices en todo, bueno, Sí, en general es un disco. Es como una muy- especie de música tecno-protesta. Es un disco que está hecho en la... Sí, total, lo decía yo, digo, esto es canción protesta tecno, sí. Pero tecno. Y es que, claro, es que ese disco se compuso en la crisis del 2008. Es decir, que era... ¿Sabes? Era lo que estaba pasando en el mundo. Era como, uy, esto está muy, muy mal todo. Claro, yo no sé Pero si vamos, sí, era como los canción vídeos que protesta, pero están canción protesta tongue in cheek, como dicen los ingleses. ¿No? Es como, un poco escéptica. es decir, que tampoco me creo todo lo que yo digo en las canciones, ¿sabes? Claro, pero por ejemplo, hay una parte de los vídeos que no sé si son responsabilidad vuestra, los que están colgados en YouTube. Esas imágenes son de Riefenstahl. Sí. Entonces, claro, es que es todo el juego, ¿no? O sea, libertad para qué, imágenes de Leni Riefenstahl. No, bueno, o sea, y el hecho de que el disco fuera en rojo y negro, que es como jugando como en los colores de la CNT o Claro. de Falange o de tal, era como, sí, futurismo político, como jugando como a personajes un poco, interpreto un personaje un poco desagradable, vivo y tal, ¿sabes? Como... ¿Por qué? O sea, ¿cómo? ¿En qué? O sea, Las letras son un poco meten el dedo en la llaga y no sé qué, pero es como... Digo todo esto, pero luego no me mojo, ¿sabes? Es decir, luego yo me salgo, ¿sabes? Os peleáis vosotros y ya está, ¿sabes? Claro, es que decir, es como... Es un disco muy cínico, muy irónico y muy mala leche, tiene mucha mala leche. tú fíjate que Una pena que no hayamos hecho el siguiente, pero bueno. Bueno, pero estáis a tiempo. Sí. O ya se ha... Bueno, cuando Big Toxic deje de estar enfadado conmigo, pues se enfadó conmigo. Bueno, oye, pues... Con la pandemia se ha enfadado. O sea, ¿puedo, por favor, Víctor, mandar un... Es que imagínate si llegamos a hacer el disco durante la pandemia, las cosas que hubiera dicho yo en las letras, que las letras son mías. Big Toxic, creo que en la crisis del COVID, el conflicto con Ucrania... Claro, oye, imagínate la todo lo que tuve que decir yo con eso, un montón de cosas, pero sea, me llamarían por favor, facha. recuperemos la... O sea, quiero decir, el propio momento creativo invoca un nuevo disco. O sea, tenéis que sacar un disco en cada evento mundial de crisis. en cada crisis epocal. Por eso se llamaba Principios del Siglo, luego el siguiente se iba a llamar Entre Guerras y este otro O pues... sea que, por favor, recuperad la relación creativa. O sea, que se le pase el si no cabreo. no hace falta llevarse bien. François, que se te olvide el cabreo, ya vamos a sacar el siguiente disco. Pero claro, es decir, voy a tener que criticar todo esto, la pandemia, la guerra de Rusia. Voy a tener que hablar de Me estas estaba cosas. contando Luis fuera de Y es que antena. es muy del PSOE. También para, Claro. Oye, no sé si así vais a recuperar la No, va a ser muy difícil. que para él también, claro, la pandemia también fue un choque. Le estaba contando que nuestra propia experiencia con el podcast también estuvo muy mediada en un momento por la pandemia, ¿no? De decir, Absolutamente. ser el agarradero y a la vez la cosa que también te centrifuga un poco más. Claro, es que yo creo que en el proceso creativo, esto no es, o sea, no se puede explicar como un proceso creativo, pero sí, por lo menos colaborativo, ¿no? Y es verdad que en aquellos diarios de la peste, ¿no? Que sacábamos, que eran grabaciones absolutamente neuróticas. Ay, qué pena no haberlo oído. entonces. No, está colgado. Ah, sí, bueno, pues lo Uno en miraré su ahora. casa, grabando desde su ordenador, fumando, bebiendo. Bebiendo, con hablando, alcohol, o sea, hablando de las cosas que le pasó ese día. Ah, qué bueno. No, es un experimento, o sea, que de salud lo mental. buscaré, sí. Yo, o sea, peso 128 kilos, estoy, o sea, como un obús así redondo, como un globo, ¿no? Y la verdad es que es bastante, tampoco mucho más que ahora, pero bueno. O sea, estoy en un momento un poco... Estaba más desalineado en todo caso. Entonces, claro, es muy llamativo cómo la creación sirve muchas veces para luchar contra la neurosis, ¿no? Pero al mismo tiempo es neurosis en sí. Sí. Entonces, claro, es muy difícil decir, oye, yo cuando creo algo, nada, descanso, ¿no? O sea, lo suelto o lo dejo ahí. Claro, lo llamativo es que cuando haces pop, y esto te lo pregunto como creador
de hitos del pop español que siguen convocando generación tras generación. El otro día veía a mi hija y a Manel leyendo los cómics de Ibáñez. Qué bueno, me encanta. No, pero o sea, en casa entran los Mortadelo y Filemón, que los cogen de la biblioteca, o sea, que vamos a la biblioteca y los cogen. Y yo pienso, joder, ¿cómo debe ser crear algo trascendente en lo generacional? Es decir, porque es verdad que hay un Zeitgeist en el que tú creas y se supone que creas para dárselo a la gente de tu momento, ¿no? Y más cuando estás haciendo algo pop, ¿no? Y de repente ves que, oye, espera, que una generación después lo coge. Y después que lo coge la siguiente. Y después hasta que sigue llegando. Yo no sé eso, ¿tú cómo lo vives? Hombre, eso es muy bonito para mí. Yo no lo he vivido tanto así, pero bueno, es decir, tampoco tengo tanto... Hombre, No, pero sí, a veces me sorprende. No quiero hacer los lugares comunes, pero algunas cosas... Sí. Quiero decir, siguen manteniendo la capacidad para atrapar la mi generación de la gente joven y siguen estando ahí. Sí, vamos, sí. No, sí. Claro, pero y entonces... Tú cuando creas algo así, sé que seguramente es como tratar de buscar... No, pero... ¿Tú sabes cuando lo estás creando? Hostia, ¿esto es esto? ¿O no? A veces sí, a veces sí que... Es como, cuenta. lo he pitado. No, a veces sí. Pero eso me ha pasado, por ejemplo, trabajando con Fangoria. Sí. Cuando yo empecé a trabajar con Fangoria, ellos vendían muy poco y estaban sin compañía de discos y tal. Y de repente... empecé a tocar con ellos, tocábamos conciertos y tal. Y cuando empecé a componer para ellos, de repente era como, hostia, esto va a tener éxito. Todo el mundo entiende que eres el acelerador o la incubadora de lo que luego fue o fuese. Hombre, supongo que fue un montón de gente, pero bueno. Pero bueno, las cosas hay que decirlas completas. Es decir, tú escribiste cosas que han permanecido décadas en el imaginario colectivo de España, es decir, y de las generaciones sucesivas. Letras que escribiste y claro... No, y músicas, porque con Fangoria yo hacía la música de Main, con Big Toxic también, lo que pasa es que le dejo más los arreglos a él y... Pero cosas que 30 o 40 años ahí después la canción era siguen teniendo validez como propuesta artística. Eso es genial, me encanta, claro. Claro, pero ¿y tú cuando lo estás haciendo? O sea, estás diciendo, esto lo va a pitar. O sea, ¿cómo es? A veces sí, es decir, hay canciones como, por ejemplo, No sé qué me das, que es una canción muy comercial, que de repente dije, bueno... A ver, voy a hacer una canción de esas que son un número 1. ¿Sí? Y de repente pues me salió y dije, hostia, esto va a ser un número 1. Y o sea, lo ves. Sí, y lo fue. Y cuando lo fue era como, joder, qué bien, qué alegría. Es decir, ay, voy a hacerlo otra vez. Vale, ya no es tan fácil. Aunque tenía muchos números 1 con Fangoria. Pero ¿y ese fenómeno? Ya que te tengo aquí, te tengo que preguntar. A ver, soy inspiración, hay que creer en la inspiración también. Ya que estás aquí, no es todo ciencia. Voy a abusar y te voy a preguntar. Cuéntame la historia de Me odio cuando miento. Porque sabes que es una de mis 3 canciones favoritas. Es una canción preciosa esa canción. Sí. Pero me gusta vuestra versión, además la demo. ¿No? Sí, es una canción muy, muy bonita, de verdad. Está mal que lo diga yo porque es mía, pero es una canción preciosa. Porque no está mal. No sé qué, a ver, lo has hecho tú, o sea... Sí, pero es que no tiene historia, no sé. Ya está. Sí. Bueno, pero entonces cuéntale tú, ¿qué es lo que te...? No, porque además a mí me gusta la versión de la demo, la que está colgada en YouTube. A mí es la que me gusta, la de Alaska y Fangoria me gusta, pero me gusta mucho más la tuya. Y me parece que es muy evocadora, ¿no? de unas situaciones y de unos momentos, pero además lo haces sin dijera que sí que es verdad que yo he vivido pero que yo estaba casado entonces. Ya, pero que además lo haces sin de repente quedó como, pero que además lo haces sin de otra que no pude irme. No, pero que lo haces sin un exceso de dramatismo, ¿no? Que tiene las dos cosas, tiene que es muy bonita, pero sin el exceso de dramatismo Sí. No, es una canción preciosa. Pues sí, pues a mí me gusta mucho. No, y me encantó cuando Fangoria dijeron, oye, queremos usar esta canción para nosotros. Dije, joder, qué bien, porque si no se va a quedar ahí olvidada ¿sabes? En nada. Porque ese disco no llegó a salir, un disco de Heroica que no salió nunca. Y cuando ellos cogieron unas cuantas canciones de eso, joder, fue genial. Y encima ver que salían esas canciones que se convertían en single, que se convertían en número 1, que tenían éxito, que la gente las cantaba y que las sigue cantando en los conciertos. Es precioso, es genial. Yo las sigo poniendo siempre en las fiestas. ¿No? Que yo sí las sigo poniendo siempre en las fiestas. Pues muchas gracias. Y entonces te preguntaré, ¿componer para qué? ¿Cómo que para qué? Sí, o sea, tú tienes una carrera muy dilatada, ¿no? En la que en un primer momento dices, escojo la música como vocación, ¿no? Es decir, es que dentro de la música está, es decir,
está muy feo esto, la música seria y la música no seria, lo que sea, pero hombre... Alta y baja cultura. Sí, es muy feo, pero tiene algo de verdad. Es decir, digamos que en la alta cultura la música la hago porque sí, ¿sabes? Y para expresarme a mí mismo, que a mí eso no me gusta. Yo no creo en que el artista deba expresar nada, pues lo que tienes algo que decir, lo dices y ya está. Pero evidentemente sale de ti, ¿no? Es decir, con lo cual sí, tú estás expresando. Y luego está en hacer pop. El pop es muy bonito, es como ser un cocinero que estás cocinando para los demás, para ver que les guste, que lo disfruten, que les alimente. Y lo haces pensando en el público, pensando que les guste mucho, sí. Y eso es genial. Es decir, yo hacía esas canciones pensando primero que les gustaran a Nacho y a Olvido, y luego que le gustara al público y que cuando las tocaran en vivo la gente se aprendiera las canciones. Y es precioso, sí, lo haces con esa intención. Es decir, no estoy ahí, ¿sabes? Haciendo de artista romántico, ¿sabes? No, estoy haciendo de... Es que, pero te das cuenta un poco la paradoja, sí. ¿o no? Sí, me doy cuenta, pero es bonito. Ese magnetismo. Ah, bueno, pues sí. No, pero déjame. Sí, no, es curioso que sí, que me atrae mucho el romanticismo y la... Pero al mismo tiempo dices, pero yo no. Pero esto tiene que molarle a la peña. Sí, pero yo no soy así. Me gusta, pero yo no soy así, ¿sabes? No. Yo no quiero sufrir siendo artista. Yo al revés, me dediqué a ser artista para no trabajar, para poder tener mi propio horario, no tener jefe. O sea, pero sobre todo para no trabajar. Y sobre todo para no trabajar. Que sería mi sueño, o sea, profundo, y te envidio. Toda la mesa secundamos esa... Mi abuelo decía, ¿cuánto trabajas por no trabajar? O sea, perdón. Este programa está a favor de la abolición del trabajo, o sea, que ojalá se pudiera extirpar de la humanidad y la gente pudiera dedicarse a refocinarse. Lo que decía Marx, a cazar por la mañana, pescar por la noche, a componer. A componer. Claro, pero no, en ese punto soy marxista, sí. Pero fíjate la paradoja. Hay un punk, ¿no? que es destructivo, New Romantic, que sale como reacción estética preciosista, ampulosa, un poco tal. Y llega una música techno cuya función, y perdóname que te lo diga, es ser interpretada en vivo. Empieza todo el tema de las sesiones. Discotecas y DJs y tal. Sí, pero eso yo lo tenía muy claro en el 80, que eso iba a acabar así. No. Y una cosa que es la comunión alrededor del baile. Porque eso es genial. Y por eso se llamaba trance, ese tipo de música. Sí, pero eso es genial, porque eso es muy hippie en el fondo, porque eso fue una vuelta al hippismo, es decir, el momento. Sí, que además es una las drogas que pasan a ser una sustitución de diseño, tecnológicas. Y el éxtasis, que es como paz, amor, no sé qué. Es una sustitución de las drogas duras de los 70 y los 80. Pero ya no es heroína. Un poco al revés. Claro. Ya no es una persona que se queda aislada. No, y es yo te quiero y me junto y nos hermanamos. Eso es una maravilla. Y no solo eso, sino que el techno tiene una fuerte tendencia comunitaria. Yo, de todas las drogas que he probado, siempre he hablado de que la mejor para mí es el éxtasis. Sí, desde porque te hace entrar en contacto con el otro. Es decir, así como hay drogas solipsistas que te hacen aislarte y dedicarte al tal, no, el éxtasis es la hay otras que te llevan a encontrarte con el otro en un estado alterado, pero donde el otro existe. Es decir, y los estados emocionales del otro te importan y donde tú proyectas tus estados emocionales en un otro, ¿no? Y la música techno, en un momento de declive y secularización total, yo recuerdo cuando yo llego a la música electrónica, a la música techno, hay una canción muy conocida que es This Is My Church, que es una canción de los años 2000, 1999, en donde todo lo que se estaba produciendo alrededor de esa llegada comunitaria 20 años después de la irrupción vanguardista, ¿no? Habla de comunidad. O sea, de crear una comunidad, de crear un espacio compartido. Era 1988, fue, sí, ¿no? Lo llamaron ya el segundo verano del amor, ¿no? Creo que fue el 88, que es cuando empezó el éxtasis y el acid. Y es cuando sucede el fenómeno de Hacienda en Manchester. Sí, pues eso hace que esa explosión en el 88. Y que además es un sentimiento de comunidad. Y luego la música electrónica de los años 90 es buenísima, mucho mejor que la de los 80, para mi gusto, ¿eh? Bueno, yo es que es muy distinta. De que el conocimiento es acumulativo, y entonces, así como el arte puede tener momentos de altibajos, es verdad que lo que se nota es que hay un momento en que la producción tecnológica de hoy de música es algo increíble. O sea, te vuela la cabeza en el sentido de los recursos que tienen los chavales para crear cosas infinitas, porque es a coste cero, ¿no? Entonces, la creatividad explota.
Pero volviendo al tema de 20 Hour Party People, que lo hemos hablado 1000 veces, ¿no? La generación de comunidades en un momento en el que quizá los elementos sociales se empiezan a disolver en favor de una idea de la globalización, el mercado, hemos ganado, democracia liberal, capitalismo, todo el mundo hablar en inglés, no sé qué, la peli de Oliver Stone, ¿no? La avaricia es buena y tal, que se queda, o sea, que él lo escribe de manera irónica y se agarra y se queda como y que los yuppies aceptan la etiqueta de yuppie, del capitalismo, y sin embargo los chavales jóvenes siguen buscando sitios para encontrarse y para desarrollar algún tipo de sentimiento comunitario que les permita desarrollar, yo creo que esa sensación, ¿no? Ese segundo verano del amor. Me ha gustado, o sea, me lo voy a apuntar porque es verdad. Sí, fue, no me acuerdo, fue el 88 lo que sí, pero fue portadas por ahí de las revistas americanas. Que son fiestas espontáneas. Es decir, en los 80 se habían convertido en un coñazo súper comercial y gracias a las y a las raves y a las drogas y a la música electrónica de baile, el house y el trance, que entonces, es decir, de repente, y luego ya todos los 90 con todos los estilos de música relacionados con esto, el trip hop, el drum and bass, es decir, se ha hecho una música maravillosa electrónica en los 90. Pero tú intuyes como, o sea, intuyes como, estaba el indie, muchas cosas. Que el inicio es aquel techno. ¿Eso empieza ahí? No, bueno, sí. Es que, no sé, pero es que el techno empieza con en Alemania con Tangerine Dream y el Krautrock y tal, que eran muy hippies. Pero es que y Kraftwerk, que eran hippies. Kraftwerk tocaba la flauta y los tamborcitos. Voy a formularlo de otra manera. Hay un momento en el que el rock comienza. ¿Hay un momento en el que el jazz comienza? No, pero bueno, es que es muy difícil. Esto siempre de decir cuándo empieza algo. Es muy difícil decirlo. ¿Sí? Vale, pero... Hombre, se supone que fue el primer single de Elvis Presley o no sé qué. Porque antes ya se tocaba aquella mezcla de... Sí, o sea, yo lo que digo es que hay un momento en el que esto se crea y abre las puertas a un estilo, y perdóname, es un estilo netamente, bueno, de origen europeo. Sí. Y es un estilo que además tiene unas ramificaciones muy fuertes, y lo voy a decir, en España. Hay un momento en el que la escena... Hay un fenómeno social y una época incluso de la cultura en España que está definida por esto, ¿no? Que es la época del bacalao y la época de los primeros 90. Claro, que además pilla, por supuesto, pilla la cultura oficial totalmente de contrapié, porque claro, no saben dónde está eso. Y ahí empieza todo el mundo, es decir, el establishment empieza a decir, uy, esto ya se está saliendo de madre, y empiezan a atacar al bacalao y no sé qué. Voy a decirlo... Como han atacado el reggaetón o el trap. La movida es comprable y transformable. Sí. Y de repente hay una cosa que hace así... se sale. Pues se sale porque además es que son anónimos. Es decir, puedes comprar a 1, 2 o 3, pero no puedes comprar a 50.000. Claro, y además es que se cambian de nombre. Que se sale, que crea una escena alternativa en un sitio que no es Madrid y donde empiezan a pasar cosas. Y que muchas veces ni siquiera es el centro clásico de la ciudad, sino que es una carretera de por ahí. Sí, de polígono, sí. Y sin embargo, claro, polígonos, cosas. O sea, y sin embargo, no hay una. No hay una recuperación de esa memoria se hicieron cosas, si os acordáis, me acuerdo de un documental en el Canal Plus, por ejemplo, en los años, hace como todavía 15 años o por ahí, o 10 años, que sí se empezó a hacer alguna cosa de algún tibio intento de recuperarlo, que seguía muy teñido un poco del rollo casi de suceso, ¿sabes? Claro, no, pero sobre todo... Pero claro, sí que se queda en las drogas, sí, está, ¿no? Las drogas. Y tú dices, oye, espera un segundo. Al no tener unos artistas que lo reflejen, es muy difícil también contar una historia en la que los disc jockeys eran, para la gran mayoría de gente totalmente anónima. Claro, pero fíjate... Empezaron a decir, luego hay estrellas y si te metes dentro, sí, o que sí, estaba Mills o estaba Richie Houghton o lo que sea, pero la masa, es decir, ni siquiera los que estaban bailando los conocían. Claro, pero pero luego todo eso se acaba depurando como comienza. Pero fíjate, el jazz, si tenemos una genealogía o tenemos una explicación genealógica, o del rock, tenemos una explicación genealógica y tú dices Elvis, y bueno... que decir que en cualquier caso se mezcla la leyenda. Claro, pero empezó de tal manera. Hoy la música electrónica es Tomorrowland, que es un parque temático, es un PorAventura de la música electrónica que convoca
al mainstream de la cultura joven. Y yo me acuerdo cuando de repente un día en un Cabify, yo estoy en un Cabify, no, perdón, cuando van varios, ¿cómo se llama? Cuando... En BlaBlaCar. Gracias, Víctor. Un BlaBlaCar, de repente yo voy camino de Barcelona porque mi mujer vivía allí, llevo un chaval súper arreglado, estudiante de medicina tal, y vamos a estar, oye, ¿y a dónde vas? ¿No? Yo tenía 30 y pico años, y me dice, me voy a Monegros. Y yo pensé, Monegros, o sea, claro, yo me quedé así y dije, sigo conduciendo. Claro, en mi época Monegros era una cosa de gente chunga, o sea, que, es decir, y yo veía que el chavalín, no sé qué, y decía, joder, estudiante de medicina, pero este chaval, claro, el proceso de depuración de un estilo hasta que de alguna manera, del jazz que se hacía en los arrabales de Nueva Orleans al Festival de Jazz de San Sebastián, hay un proceso de decantación y depuración. Del flamenco que se hacía en las barriadas gitanas al Festival del Flamenco de la Mina, hay un proceso de decantación y depuración y de intelectualización. Para mí, la música electrónica recorrió un camino maravilloso que yo heredé, o sea, yo heredé y viví una expansión de mi madurez en torno a una música electrónica que me permitía pues eso, experimentar y vivir un momento muy feliz de mi vida, pero sin embargo nunca he visto reconocido, o sea, la movida sí fue... Sí, pero bueno, pero también porque aquí somos muy así, todos en España, yo creo que fuera sí que se reconoce de otra manera. Bueno, es que hay un momento en que la música electrónica en España está liderando la música electrónica. Pero, pues eso, digo, o sea, y la gente decía, no, Alemania, y yo pensaba, pero hijo de puta, sí, o sea, si las referencias de estos, o sea, es lo que está pasando en tu país. Las discotecas de Ibiza que están montadas por ingleses y lo que quieras, pero todas las fiestas, pero ahí se estrenaban las canciones, vamos, el tema de New Order empezó a tener éxito allí, el Blue Monday. Y sin embargo, lo estrenaron allí, empezó a tener éxito el puto indie, que es una cosa fusilada de chavales de Manchester, que es un puto coñazo. O sea, por favor, o sea, quiero dejar de escuchar memes de los planetas 20 años después de la última vez que tuvieron puta gracia. O sea, por favor, podemos superarlo. No, es que es un grupo indie, pero ¿de qué o sea, no existe la etiqueta indie. Pero es por eso, es decir, porque la industria discográfica no podía hacerse con eso, es decir, sacaban recopilatorios de Máquina Total y cosas así, era que metían cualquier cosa, ¿sabes? Era como que hay algunos que no están mal esos recopilatorios, pero había canciones que sí, que eran muy comercialotas. Eran cosas absolutamente bizarras, ¿no os acordáis esto de los pitufos maquineros? Era como blanco y negro, mix. O sea, a ver, estaba Pastis y Wenry. Sí, se parecía, Pastis y Wenry, que ahora la gente ya no se acuerda de ellos. Bueno, hay que decírselo a las generaciones más jóvenes. O sea, en España había gente tocando primera línea que se llamaban Pastis y Wenry. O sea, hay que decir, no eran nombres muy poco... Y como en un momento determinado... muy evidentes. En un momento determinado, donde se empieza a escuchar techno y hip hop, en los 90, en programas infantiles y juveniles, en la tele. Sí, claro, sí. La quinta marcha. Bueno, la quinta marcha. O sea, pero por eso te digo que había uno que tenía un tema de Underworld. El de Cibercelia, en Telemadrid. Eso era Underworld. Sí. Era con un tema de Underworld, además con Red. Sí, tema. Sí. Pero primero porque además yo creo que la música electrónica, tal y como se celebró su curso de creación, se vincula. O sea, a pesar de que la gente. Música electrónica, Alemania. Que no, tío, o sea, la celebración, la fiesta, la vida, o sea, eso está en nosotros. O sea, nosotros, si somos buenos en algo, entre muchas cosas, es haciendo fiestas. O sea, entonces era como la música perfecta para la sociedad española, ¿no? Que además era después de lo que... Hombre, y para hacer raves y cosas así, imagínate, claro, en Inglaterra. Celebraciones espontáneas de la vida, o sea, y encima no te llueve, o sea, quiero decir, lo tenía, sexo, arena, sol, o sea, lo tienes todo, ¿no? Bueno, el hecho es que... Y es barato estar aquí, comparado con estar en Alemania. Y sin embargo, yo creo que el acervo cultural no lo tiene reconocido como una música propia española. O sea, pero es porque, a ver,
Es decir, las compañías de discos, es decir, yo recuerdo hablar con gente muy importante, que no voy a decir qué nombres eran, de compañías de discos, tal, hablar yo de, oye, en Ibiza está pasando esto, habría que a lo mejor sacar... Yo tenía contactos allí porque mi hermana trabajaba en el Pachá de Ibiza, mi familia se fueron a vivir allí hace mucho tiempo. Y entonces conocí a los de Ministry of Sound y no sé qué, digo, oye, podríamos montar algo ahí. Y dice, no, que va, esto no va a funcionar, esto no sé qué. Vuelve el rock, me decía, vuelve el rock. Digo, ¿qué coño vuelve el rock? Y de repente empezaron, pues eso, el Ministry of Sound, todo eso, a sacar esos recopilatorios que son buenísimos, maravillosos. Y aquí las compañías de discos estaban con vuelve el rock, ¿sabes? Por los putos planetas, tío. Es que fueron los putos, fueron los putos planetas. Lo peor que le ha pasado a la música española, el tontipop, con muchísima diferencia, han sido los putos planetas. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, que aquí no van a venir al podcast, ¿no? No, pues, o sea, si vienen les cuento lo mismo. Les digo, mira, jodiste, o sea, detuvisteis el desarrollo cultural y musical de España porque todos los putos críticos musicales, en vez de estar metiéndose pastillas en los garitos de música electrónica, estaban posando y metiéndose coca sin bailar. A ver, tío, es que, o sea, os equivocasteis. Música para la depresión, vete a la mierda. O sea, ¿por qué? O sea, no, es que es así. O sea, jodisteis a una generación la posibilidad de bailar, que es una cosa maravillosa. O sea, bailar. O sea, y esto, que es un estilo que yo creo que es español, y hay que decirlo, o sea, yo reivindico la españolidad en Europa de la música techno. Es decir, que hay una... Hombre, quizás era un poco exagerado, pero evidentemente, es decir, fue una parte yo importante. Soy exagerado, pero tengo una parte de razón, y eso es lo que... Y además, este micro es mío. No, pero yo esperaría, y lo digo sinceramente, no digo la cátedra Luis Prosper de música techno en una universidad pública, que podría ser perfectamente, pero yo sí que esperaría que alguien hiciera algún tipo de... O sea, pasa con otras cosas, con el videojuego, ¿no? Historia del videojuego, hay que recuperar, ¿no? No hablo de recuperar, pero sí hablo de trazar una cierta genealogía y una cierta historia, porque por lo menos es mi vida, y yo la viví así y la reconozco como real, ¿no? Entonces me cuesta mucho que esos momentos de los 80, los 90, los 2000, yo no los encuentre narrados. Creo que hay una sobrecarga sobre la movida y cosas de estas. Sí, hay una sobrecarga brutal sobre la movida, más absurda y muy tonto, todo lo que se cuenta. Muy tonto, tanto si es a favor como si en contra, da igual. Y es verdad que luego decir de los 90 o los 2000 no existen, es decir, no se habla prácticamente nada, no sé qué sea, pues lo decías tú, el documental ese... Pero ¿por qué? Que era más de... Yo creo recordar que hace como 4 o 5 años salió un libro sobre la ruta del bacalao que era un poco más desde un punto de vista antropológico y era algo un poco distinto. Sí, se han escrito libros sobre eso, pero que tampoco cuentan nada específico ni nada especial. Pero vamos, que el problema es ese, al no poder poner unas caras ahí, porque ¿quién van a poner? ¿Pastis y Buenri o Chimo Bayo? Pues bueno, estaría bien, porque estaban ahí y eran ellos. Pero claro, no sé, a nadie les gusta poner Pastis y Buenri. Pues dime, un disco de los... Bueno, del 80. Bueno, de antes de los 80. Que te marcase especialmente, ¿y por qué? Antes, muchos. Antes de los 80. Uno especialmente. Siempre vas a ser injusto porque vas a tener que escoger entre millones, ¿no? En mi carrera o uno de mis discos favoritos de todos los tiempos. Porque es que la música que a mí me gusta muchísimo, a lo mejor no tiene nada que ver con la que yo hago o con la que yo he hecho. Pues dale, pues sorpréndenos. Algo que te guste, que te apasione, que en lo que te disuelvas. Cuando yo era un niño, yo era fan de Wings, que era el grupo de Paul McCartney. ¡Qué era fuerte! súper fan de Wings, me encantaba. Y hay un disco del Elton John, el Captain Fantastic, que me vuelve loco ese, y el Goodbye Yellow Brick Road también. Ajá. Y me encantaba eso, ¿sabes? Pero bueno, al mismo tiempo, decir que me gustaba eso, me estaba ya empezando a gustar la música electrónica, es decir, Tangerine Dream y todo eso. Pero eran como... Bueno, o por ejemplo, un disco, fíjate, es decir, Una donna per amico, de Lucio Battisti. Es un disco de esos que si me fuera a una isla desierta me lo tendría que llevar, porque lo tengo que oír cada X tiempo. Es una maravilla de disco. ¿Por qué? No sé, porque es precioso todo, las letras, la música, las melodías. Los italianos son buenísimos haciendo melodías. Yo he aprendido mucho de escuchar música italiana, para hacer melodías bonitas como la de esa canción, la que te he dicho tú antes. ¿Cuál era? Se me ha olvidado. Una canción que podría ser muy italiana, sí.
esos cambios de acordes que te hacen dentro de la misma canción y que te ponen 2 estribillos o 3 incluso. Son más generosos componiendo que los ingleses, que es más de A, B, A, B. Pero bueno, yo qué sé. Un disco de los 80 a los 90. Un disco, un estilo. Pues Metamatic de John Foxx, por ejemplo. ¿Y por qué? O sea, justifique su respuesta. Porque eso era el tecnopop, de verdad. Es decir, eso era la como el canon. Es que John Foxx son palabras mayores. Pero solo ese disco, luego lo demás ya no me gusta tanto. Pero ese disco era como, joder, lo has conseguido. Es decir, algo que es minimal, súper frío, súper estático, súper elegante. Y con sentido, y con una canción, y con letras y buenas. Ese disco es una maravilla. Se acaba el siglo, se acaba del 99 al 2000. En los 90 hay un montón de cosas como Orbital, Underworld o The Orb. ¿Sigues escuchando música en los 2000? Sigo escuchando música de los 90 y de los 70 y bueno, y sigo escuchando música en general, pero no con tanta pasión ya, claro. Bueno, debo decir una cosa. Por ejemplo, los Chemical Brothers. Sí. O sea, toda esa escena de cuando que es un poco el momento ya mainstream total, tú todavía la recibes. Sí, claro. Sí. ¿Y una pieza que te quedes de ahí? ¿Un disco? ¿Una canción? No me acuerdo cómo se llama. Yo creo que es el segundo. Joder, no me acuerdo cómo se llama. ¿Alguna música? ¿Chemical Brothers tiene que ser? No, de ese momento. Muchas. De ese momento. El Alcyon de Orbital, eso es un temazo, pero no es una canción, porque es instrumental, pero es un temazo, es preciosísimo. Lo estuve escuchando otra vez el otro día y dices, joder, qué bonito esto es. Y con un X ya no quieras ver eso, como flotas, como... cuánto amor, de repente. Llega el periodo de boom económico, llega la crisis financiera, llega la gran recesión, sacáis disco de Bretón Armada. Que habla de eso, de esa época. ¿Y qué te queda? O sea, ¿alguna obra que te quede de 2010 en la memoria que digas tú, aquí hubo un momento o algo, una pieza? Joder, no me acuerdo ya. Algo que hayas escuchado de 2010 a 2020. En esa época sí había, ¿cómo se llamaban? Fisher Spooner, que hicieron un disco buenísimo. ¿Nacho Vegas no? No. Los planetas tampoco. No, nada. Vale. Sin embargo, el disco anterior de Rosalía me parece buenísimo, ¿eh? ¿Sí? Me encanta. Bueno, te iba a preguntar algo contemporáneo. Hombre, o sea, decir, 2020, El Malquerer, Tangana... Sí, El Malquerer y Tangana, sí. O sea, ¿te parecen son muy buenas? ¿Te parece que la propuesta...? Sí, es muy buena, sí. De verdad que sí. Y más cosas, ¿eh? Pasa que no me acuerdo. Mi hijo me enseña cosas y digo, mira, esto sí que está bien y esto no tanto. ¿Sí? ¿Qué te pone? De ese estilo trap y... ¿Te pone dembow? ¿Te pone reggaetón? Reggaetón no tanto. Pero vamos, que a mí me parece muy bien que la gente le gusta el reggaetón. Va a ser fan de Moraz, ¿eh? Y va a estar con los que andan quemando contenedores. Pero sabes que hay una liada... Sí. Vale. No sé muy bien por qué, pero... Bueno, yo creo que por el control del territorio, que me parece como la típica. Es una cosa básico, pero muy smitiano, ¿no? Muy de... Esperamos, muy de... Un rapero y la policía intentando controlar el territorio. Muy de las historias del hip hop de los... Claro, no proponíais eso. Tomar territorios. Territorios, pero a mí lo de pasar la acción, que es como pues, lo de Bretón Armada. Eran territorios, pero en sentido que se mete mucho en política, pero luego acaban las letras siempre diciendo, bueno, con un... Estos eran territorios, pero en sentido eso de Deleuze y Virilio y esas cosas y tal. No era territorio... Pero vamos, que si yo tuviera 18, 20 años, pues sí que me gustaría todo eso, claro que sí. Yo fíjate que estaba... claro, Jorge ha sido el introductor de esta conversación, porque yo no nos conocíamos, no teníamos trato, y de repente me dice, oye, escucha esto y tal. Y la verdad es que sí que, reconozco, además, tiene 12 años, ¿no? Pues sí, de 12, pues era el 2008 y el 2009, lo hicimos en esa época, pues pon que salieron en 2010, pues 12 tiene. Claro, y todavía, quiero decir, yo quizá porque ya estoy en la mediana edad, ¿no? Y hay una especie de decepción global sobre la vida, no triste, o sea, no pesimista, o sea, simplemente decepción con lo que es la vida o la propuesta o el descreimiento, ¿no?
que sí que está presente en el disco y que me ha hecho disfrutar, o sea, que me hizo disfrutar. Sí, la azotea es como la depresión absoluta. Bueno, te tocasteis una vez en la calle Fundadores, en una discoteca latina que había, que yo fui ahí porque yo vivía al lado, al lado de Manuel Becerra, sí. Debió ser el año 2009, 2008, 2009, 2010, como mucho. Sí, uno de los primeros conciertos que hicimos con Armada, sí. Así que si tuvieras que componerle algo hoy, ya que con Bretón 10 años después... Con Bretón Armada pues haría algo hablando de la pandemia, de la guerra de Ucrania, de... ¿Y qué es lo que más te ha chocado de esos sucesos? ¿De la pandemia? Bueno, ahora, no, porque luego me llaman conspiranoico y de ultraderecha. En este sitio se puede, ¿eh? O sea, que aquí nadie te va a saludar con... No, era como yo al principio digo, pues qué horror, ¿no? Como pensamos todos, qué horror, una pandemia, que no sé qué tal. Y luego empecé a decir, a ver, ¿por qué no se permite que haya gente que dé otra explicación que no sea la oficial? Y con las vacunas y con todo eso. Y entonces, bueno, ha sido bastante llamativo que entonces, hemos descubierto hace poco que la vacuna no reducía la transferencia. Ya, pero es que eso lo había mucha gente que lo decía. Y estamos descubriendo ahora que claro, que los laboratorios incentivaban mediante campañas que además yo me vacuné, o sea, no tengo una relación hostil con las vacunas, pero sí que tengo una relación hostil con que la gente me diga que no hay intereses en el mundo. No, hombre, por eso. Es como, era evidente. Y sobre todo que cuando tú estás en tiempo real y además no te puedes dedicar a otra cosa porque estás encerrado en casa, viendo la propaganda en directo de cada día y sabiendo que es mentira, pues claro. Pero es que ha sido muy fuerte y espero que algún día se pueda hablar del tema y, tranquilamente sin que te llamen ultraderechista por decir... Bueno, yo hay cosas que no me creo o porque no dejan hablar a... Ya me tira del testículo izquierdo que me llamen ultraderechista porque ya es como, mira, ya está. Sí, bueno, es verdad, que me llamen lo que dé la gana, ¿no? Pero lo cierto es que sí que me llama la atención, además en el arte español siempre ha habido... Perdón, ¿te das cuenta que, o sea, yo que estoy vacunado, tengo las 2 dosis, no más, pues me doy los cojones, pero tengo 2. Tú que estás vacunado. Y resulta que ahora... Si estableces o si introduces en el debate cualquier tipo de matiz, eres un negacionista cuando un mes antes de la pandemia estábamos tú y yo hablando, oye, viene esto, está Italia cerrada, no sé qué, ¿qué pasa? Y los negacionistas ahora somos nosotros. Sí, que decíamos que no era una gripe. Pero sí que hay una cosa del arte español, que sobre todo de la ficción narrativa, que se le imputa mucho, que es escapista, que es un arte escapista, que no habla de lo que está sucediendo, ¿no? Y me di cuenta y dije, joder, tengo obras que hablan de mi crisis de la mediana edad, tengo obras de tal, pero nadie ha hablado de lo que ha pasado en los últimos 2 años. Bueno, Juan Manuel de Prada ha escrito un par de cosas. Claro, pero gente, o sea, que gente muy fuera de... O sea, pero es llamativo que no ha habido... Además, desde la oficialidad no ha habido una evaluación, o sea, no se ha permitido una evaluación pero es que no se democrática, pero es que tampoco hay una creación, dudar. ¿no? Digamos, o tampoco hay una respuesta desde el mundo de la creación o desde el mundo de la intelectualidad pero que no sea la evaluación oficial. Pero mira, Miguel Bosé dijo no sé qué y tal, y de repente todo el mundo cómo se convirtió era Bin Laden. Y dices, a ver, pues tendrá razón o no tendrá razón, pero da igual, tiene derecho a opinar. No, esto no se puede opinar. Es decir, era como una dictadura brutal, no se puede opinar en contra de la versión oficial. Y eso era como, vale, pues venga, entonces sí, soy negacionista y soy conspiranoico. Yo no lo soy, pero da igual. Simplemente puedo decir, vamos a dejar de hablar. Yo tengo la sensación de que primero, este espacio de conversación, mejor o peor, o sea, con mucho mejor sonido, por cierto, un respeto a los técnicos que han mejorado y productoras que han mejorado de manera espectacular el sonido de esta conversación, porque veníamos de muy abajo. Ahora solo hay que recuperar el puto jardín vertical. O sea, ya lo sé, pero no pasa nada. Es un jardín vertical que tenemos detrás. Me imagino. Lo tendremos. Cuando he dicho jardín vertical, me imagino que era un jardín vertical. No era un jardín horizontal. No, claro, no era metafórico. O sea, no era un jarrón florido, sino que era un jardín vertical. Que yo creo que sí que necesitamos por lo menos un arte que dialogue con la realidad, es decir, que dialogue con lo que está pasando y que por lo menos sí que asuma en sus postulados la representación de algo que vaya más allá de una propuesta mínimamente vacía, ¿no? O sea, lo popular también es popular porque habla de lo que le sucede a la gente. Sí. O sea, y esa vocación de conexión
Yo, por ejemplo, sí que la encuentro a faltar en la propuesta y es sobre lo que nos ha pasado en estos 3 últimos años. Es que U2 hablaba sobre lo que pasaba en Irlanda del Norte y hablar sobre el conflicto no es negar la vocación de que algo pues tenga la capacidad para entrar en contacto. Y con lo que ha pasado en los últimos 3 años en nuestra sociedad, no ha habido un diálogo por parte de popular. Lo curioso, Eric Clapton y Van Morrison han hecho canciones en contra de todo esto. ¿Pero en España? No, pero no, porque y los han hecho allí con muchos problemas. Lo curioso... No, en España nadie. Es que en un momento, en un ciclo en el que supuestamente el arte se estaba repolitizando, la música se estaba repolitizando, la literatura estaba repolitizando, al final la repolitización ha consistido en adoptar o bien nutrir a determinadas opciones políticas establecidas de argumentarios o de relatos o de narrativas. ¿Estás hablando de Nacho Vegas haciendo un disco a favor de Podemos? Estoy hablando en general. Digo... Y no ha habido realmente un arte que, como tú dices, o que sea un rechazo o al menos una crítica o una impugnación del poder organizado. Oye, ¿se puede coger el teléfono aquí? O sea, no te... No, además es un número de esos... Que son desconocido. Sí, hay que darle. Eso es spam. Igual era Big Toxic. Sí. Oye, sí que te voy a pedir que atiendas a una cosa. Espero que haya un próximo disco de Bretón Armada, pero me gustaría que por lo menos para ese futuro disco, que consigamos la reconciliación y que Jorge te sugiera, te anime. Te pediremos después una pequeña síntesis con una pequeña historia que para nosotros sí que es multifacética. O sea, tiene múltiples lecturas y tiene una capacidad para evocar diferentes paisajes y diferentes propuestas. No sabemos si es una propuesta... ¿Le puedes explicar lo de la señora nepalí? Sí, no sé si te acuerdas, hace como 3 años, cuando nosotros empezamos con el podcast, pues se hizo viral un vídeo grabado por una señora inglesa, una turista inglesa en el Nepal, que iba con una especie de GoPro de estas, una cámara de estas que en la cabeza y cosas así. Entonces habían subido con su hijo, que su hijo pues era un chaval de 18, 20 años, pero como son, pues eso, un armario, pero como un armario ropero de grande ya. Y habían subido a un pueblo que estaba como a 5.000 metros, entonces habían ido a una choza que había allí, que daban como tés y comida y tal. Y a la hora de pagar, pues había surgido un conflicto porque la señora estaba entendiendo que la señora nepalí que le servía pues que le estaba estafando, que le estaba sacando los ojos por... 500 rupias. Le pedía por un té por 2 tacitas 5.000 metros, por 2 cacillos de té que le estaba sacando los ojos. Entonces, bueno, no hubo manera de reconducir eso pacíficamente y acabó la señora nepalí persiguiendo a la otra con un palo, ladera abajo, y todo esto grabado por la GoPro, ¿no? Por la cámara. Que acabó mal. Y el niño, por supuesto, corriendo muchísimo más que la madre y abandonándola detrás. Sí. O sea, la señora nepalí que sale con 2 maderos amenazando a aquella occidental que va vestida de arriba abajo de ropa de trekking, ¿no? Un poco con esa actitud de, mira, ya estoy hasta los cojones de que los occidentales me quieran tomar el pelo. O sea, ahora vas a cobrar tú. O sea, está muy bien la señora nepalí. Netamente de parte de la señora nepalí. O sea, tú no tienes dilema. No, yo estoy a favor de la señora nepalí. Pero es un madero así, que un madero peligroso. Bueno, a lo mejor pasa un poco, pero bueno. O sea, tienes razón, es decir. Podría ser un single de tu próximo disco en Bretón Armada. La señora nepalí. Sí. Podríamos pedirte eso, que si existe el siguiente disco, por lo menos haya un intento ¿tú te ves capaz? Que pasamos el vídeo. La canción se llama La señora nepalí, no sé, pero bueno. Que pasamos el vídeo. Nosotros que el episodio de alguna manera. Sí, güey. Esto es el choque de civilización. La desglobalización. Sí. 500 rupias. Es que además es todo como... O sea, me parece muy bien. 5.000 metros de altura, un té negro. Yo que soy antiglobalista y estas cosas, me encanta. ¿Eres antiglobalista? Sí, totalmente. Pues Luis Prosper, un verdadero placer. Víctor corriendo para intentar cogerme en estos segundos finales. Que es cuando te pones que me pongo así como una voz de loco de la colina, ¿no? Esperando que el programa sirva para muchas cosas. Primero, para que reconozcamos una parte importante de nuestra historia musical, una parte importante de mi juventud, que es por lo que es importante, pero sobre todo para que veamos con ojos de hoy lo que fue una labor de creación muy importante, que yo creo que cambió el panorama cultural español a futuros y que sigue dejando piezas
que tienen una enorme capacidad evocadora para conectar con las generaciones del momento, pero también con las generaciones sucesivas, que hablábamos antes de Ibáñez, ¿no? Para conectar con el Zeitgeist, para proponer cosas, pero para proponer cosas que aún hoy las escuchas y se quedan vivas. Y deseando que sirva también para ese segundo disco de Bretón Armada, sí, y para que Luis Prosper se anime a componerle a la señora Nepalí. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Vale, me encanta lo de la señora Nepalí.